Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos una vez más a su programa Desde el Observatorio. Programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como siempre, les acompaña su servidor, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas. También me acompaña, como es acostumbrado, la joven doctora Jennifer Castellanos Barreto. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto estar con usted aquí desde el observatorio. Saludo, por supuesto, a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y quienes escuchan la retransmisión por alguna de las plataformas digitales de la PUCPR. En el día de hoy, doctor, cuéntenos cuál es el tema y quién es nuestro invitado. Pues mira, con mucha alegría, ¿verdad? Le presentamos hoy al público un libro que recientemente se presentó a los medios de comunicación del país y a la sociedad puertorriqueña, que es producto de una de las investigaciones del observatorio, ¿verdad? Un trabajo que se llama La situación de los trabajadores en Puerto Rico durante la pandemia del COVID-19 y le hemos puesto como subtítulo Precariedad, soledad laboral e intención de abandonar el empleo, que tiene que ver con los grandes hallazgos que tuvimos en esta ocasión. Si te recuerdas, Jennifer, pues esto es seguimiento a un estudio que tuvimos antes de la pandemia sobre la situación de los trabajadores en Puerto Rico. Y en este estudio particular, pues tuvimos como colaboradores a usted, a Jennifer Castellanos Barreto, a uno de nuestros invitados, el doctor Héctor José Velázquez González, a quien presentaremos de inmediato, a la doctora Laura Pietri Gómez, al doctor Ernesto Rosario Hernández, a la doctora Ángela Velázquez Lugo y al doctor Roberto González Valle, todos afiliados, ¿verdad?, al Colegio de Ciencias de la Conducta de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y nosotros dos al observatorio. Así que, Jennifer, me gustaría que le presentaras al público al distinguido colaborador, doctor Héctor Velázquez. Claro que sí, es un gusto para mí presentar al doctor Héctor José Velázquez González, quien es doctor en filosofía con especialidad en psicología clínica, también posee una maestría en ciencias sociales con especialidad en consejería en rehabilitación y un bachillerato en ciencias de la educación con especialidad en niñez temprana. Actualmente es catedrático asociado en el Departamento de Rehabilitación de la Universidad de Maryland Eastern Shore. Entre el 2016 y 2001 fungió como catedrático auxiliar y catedrático asociado de la PUCPR, enseñando cursos de rehabilitación, psiquiatría, desarrollo humano, técnicas de investigación y supervisión en prácticas e internados. Cuenta con 6 años de experiencia como psicólogo clínico, principalmente en la atención de personas víctimas de crimen y traumas. Asimismo, se destaca como disertante en eventos nacionales e internacionales y en actividades académicas en espacios universitarios y profesionales, tanto en Puerto Rico, Colombia, El Salvador, Milán, Lisboa, Roma, México y entre otros. Ha publicado en revistas arbitradas en diferentes temas de psicología, es coautor del libro Suicidio y otras conductas autodestructivas en estudiantes universitarios de Colombia y Puerto Rico, acciones, interacciones y significados. Además, cabe mencionar que es un investigador y quien hizo la parte principal de la fase cualitativa de esta investigación que estamos presentando de este libro. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a este espacio desde el observatorio al doctor Héctor José Velázquez. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Castellanos, por la invitación, por la presentación, y al doctor Hernán Vera también por invitarme a compartir con Puerto Rico esta alegría que tenemos por la publicación de la investigación que con mucho cariño, mucho amor y mucho esfuerzo realizamos durante los pasados años. Claro, antes de pasar, ¿verdad?, a hablar del trasfondo de esta investigación, ¿verdad?, y vamos a decir los referentes teóricos de la misma, pues resulta importante notar los retos
que nosotros nos planteamos, ¿verdad?, con respecto a esta investigación, porque un poco lo que encontramos fue que tan pronto terminamos la investigación de los trabajadores en Puerto Rico, de la situación de los trabajadores en Puerto Rico, que está disponible en las publicaciones pucpr.edu, ¿verdad?, el website de publicaciones de la universidad, pues el mundo laboral nos cambió. Entonces la pregunta que nos hacíamos era si los resultados que habíamos obtenido en aquella investigación que empezamos en el 2019 o que realizamos en el 2019, aunque sus resultados se publican en el 2020, en un libro del 2020, pues eran útiles. ¿Y cuánto había cambiado ese mundo laboral? Y uno de los grandes retos entonces que tendríamos que hacer esta gran encuesta y unos grupos focales de una forma remota o de una forma no presencial, ¿verdad? Ajustándonos a las situaciones de la pandemia. Si recordamos un poco, Jennifer y Héctor, el estudio del 2019 al 20, pues ¿qué encontramos en aquel estudio? Una de las variables que buscábamos era la del ambiente en que trabajaban los individuos, pues se encontraron ambientes laborales adecuados en términos de ventilación, iluminación y ergonomía. Se encontraron, sin embargo, unos salarios y beneficios marginales inadecuados. Pocas oportunidades de ascenso. Sobre todo, se recordarán, compañeros, que allí se hablaba de la existencia de un tejado de cristal, por lo cual estas oportunidades de ascenso eran menos obvias en el caso de las mujeres. Había problemas con el reconocimiento, los trabajadores no se sentían reconocidos por sus superiores y entendían que en las organizaciones donde se laboraba no había una innovación adecuada y permeaba entonces un nivel de insatisfacción laboral más o menos generalizado. Jennifer, si te gustaría hablar entonces de uno de los estudios, ¿verdad? El estudio de Parker sobre, ¿verdad?, los cambios, cómo ha habido cambios en el mundo laboral, destacando que ese estudio de Parker es un estudio que se hace por el Pew Research, ¿verdad?, que es esta gran corporación que hace muchas encuestas de opinión pública en los Estados Unidos. Y esta encuesta tenía que ver sobre cómo cambió o no cambió el mundo laboral a raíz de la pandemia. Así que guíanos por este trabajo, Jennifer. Sí, claro, brevemente. Aquí destacamos algunos como porcientos y respuestas que tuvieron en esta encuesta de aquellas cosas que favorecieron como tal el trabajo, pero otras que no. Por ejemplo, el 87% fue que reportó, decía que contaban con equipos de tecnología para laborar desde sus casas. Muchos de ellos fueron implementados pues por parte individual, es decir, por los trabajadores y otros porque fueron dados por las organizaciones. Sin embargo, el 19% presentaba dificultades para cumplir con las fechas límites para entregar sus trabajos, el 23% no contaba con espacios en la casa para trabajar, el 32% tenían interrupciones en el hogar para ejecutar como tal sus trabajos, 36% problemas de motivación para realizar las tareas, 4 de cada 10 percibieron una mayor flexibilidad para escoger sus horarios de trabajo, el 51% algunas preocupaciones frente al contagio, que es algo que nosotros también vamos a traer a colación en este espacio, y 1 de cada 4 tenía niveles menores de satisfacción con el empleo. Son así brevemente algunos de los resultados que presenta este autor frente a la situación de estos cambios laborales que se presentaron durante la pandemia. Fíjate, otro estudio importante que gracias a Dios conseguimos, el estudio de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Así que producen un informe bien denso sobre el impacto del COVID en el mundo laboral. Entonces, grandes señalamientos de ese estudio es que el COVID ha socavado los progresos recientes en el combate contra la pobreza, la desigualdad de género y la búsqueda del trabajo decente. Que si recuerdas, Jennifer, pues
Estos son objetivos del desarrollo sostenible. O sea, un poco dice, la pandemia del COVID-19 en lo laboral ha tendido a frenar esos avances que se venían dando o esos planes que se venían buscando con respecto a estas ganancias en estos objetivos. También incidió en la pérdida o disminución de horas de trabajo para muchos empleados y en la pérdida de empleo para otros, cosa que se vio en Puerto Rico, ¿verdad? Y se ha visto en Estados Unidos, con quizás la aclaración de que en Puerto Rico y Estados Unidos ha habido algunos amortiguadores, ¿verdad? Como el desempleo pandémico y otra serie de incentivos gubernamentales. Sí que también ha habido un mayor impacto en los países, ha sido en las mujeres y los jóvenes, así como en los trabajadores informales. Así que fíjate cómo ¿verdad? Esta organización con el poderío económico que tiene, pues puede identificar esto. También muchos trabajos, se identifica que muchos trabajos, otro estudio, ¿verdad? El de Lund, identifica cómo muchos trabajos pueden ser llevados a cabo de forma remota, más trabajos de los que creíamos antes de la pandemia. Así que, ¿verdad? Antes uno se planteaba esto del teletrabajo, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos desde los 80 está hablando de la posibilidad del teletrabajo. Y ha habido programas pilotos sobre el teletrabajo, tema que hemos traído aquí anteriormente, pero vamos, de momento todos estábamos, o una gran parte de los puertorriqueños y de la gente del mundo, estábamos teletrabajando. También se nota que el trabajo remoto puede causar el despoblamiento de algunos centros urbanos, porque como yo puedo trabajar donde quiera en este nuevo escenario, aquellas ciudades que tienen un alto costo de vida pueden verse despobladas, porque las personas pueden ahora trabajar donde quieran o donde puedan y vivir donde deseen, ¿verdad? Así que se puede uno ir a vivir a una ciudad que tenga menos costo. Y otro estudio también reporta que un aumento a nivel global de los casos de violencia doméstica, lo que llamamos la doble pandemia, que es un tema que es cubierto por uno de los programas que tenemos en el observatorio, en este mismo programa. Así que de nuevo, vamos a decir, son algunos estudios. Tenemos también en el libro unos apartados bien amplios, ¿verdad? Sobre, vamos a decir, el trabajo desde una visión bíblica, el trabajo desde una visión de la doctrina social de la iglesia, la relación entre los objetivos de desarrollo sostenible y el trabajo, ¿verdad? Sobre todo acordemos el objetivo 8, ¿verdad? Que era promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, sostenible, el empleo pleno y productivo, así como el trabajo decente para todos. Y, ¿verdad? Y el objetivo 10 también, que habla de la reducción de la desigualdad. Y el 10.4, que es adoptar políticas, especialmente fiscales y salariales, y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. Así que esos son algunos de los temas que tocamos. Me gustaría que el doctor Velázquez nos introdujera cuáles fueron los objetivos del trabajo. Okay. Pues mira, la investigación que llevamos a cabo en la Pontificia Universidad Católica, el primer objetivo era tratar de medir cuáles eran las percepciones de los trabajadores puertorriqueños sobre la situación del trabajo en Puerto Rico. Consono con eso, también otro de los objetivos era conocer y evaluar las percepciones de los trabajadores sobre los factores laborales durante la pandemia provocada por el COVID-19, que como bien indicaste, era tratar de comparar si hubo algunos cambios con relación al estudio previo. Y el tercer objetivo fue relacionar cuáles son las percepciones de los trabajadores
tanto de la situación general del trabajo en Puerto Rico como los factores laborales durante la pandemia del COVID-19 en personas que laboraban de forma presencial, de forma remota o de forma mixta, que para todos pues la pandemia vino a transformar un poco la forma en la que hacemos nuestro trabajo. Así que esos eran los tres objetivos principales de la investigación. Jennifer, si quieres, preséntale a la audiencia el diseño, la población, el proceso, cómo conceptualizamos esa parte del estudio. Vale, pues de manera general contarle pues a la audiencia que hicimos una investigación de tipo mixta convergente. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra investigación tuvo dos momentos, pero los mismos momentos fueron como interconectados, ningún momento fue aislado. Por una parte, creamos unos cuestionarios, esos cuestionarios fueron administrados a un total de 952 trabajadores, bueno, más de eso, ¿no? Participaron cerca de 2.000 personas, pero al final quedaron quienes contestaron o participaron completamente, fueron 952 trabajadores en Puerto Rico. En esta primera parte, pues se aplicaban tres instrumentos, una hoja sociodemográfica, otra que medía la percepción de la situación de los trabajadores en Puerto Rico y otra sobre los factores laborales durante la pandemia en Puerto Rico. Parte de las personas que participaron en contestar esas encuestas se le preguntaba si quería participar en la segunda fase, que es la fase cualitativa, quien estuvo a cargo, liderado por el doctor Héctor. Y las personas básicamente quienes aceptan y decían sí, después nosotros los contactábamos, los citábamos y ellos llegaban a un espacio virtual a través de Zoom, donde les hacíamos unas preguntas de seguimiento frente a la situación vivida del trabajo durante la pandemia del COVID-19 y después esa información que nos dieron en esos grupos focales, hicieron 4 grupos focales para un total de 22 participantes. Con esa información, junto con la información que tuvimos en las encuestas que hicimos a nivel online, porque estas encuestas se distribuyeron a nivel online, pues hicimos una conexión de esa información para poder presentar parte de los resultados que estaremos compartiendo el día de hoy. Y ese fue como el proceso brevemente que se hizo. Hicimos pues análisis descriptivos y otros correlacionales, pero para esta primera parte estaremos presentando algunos análisis más de tipo descriptivos y cualitativos. Sí, fíjate, es interesante, Jennifer, para que la audiencia, ¿verdad?, nos entienda, porque pues la investigación social es compleja. Primero que, vamos, tiene una fase cuantitativa. ¿Qué significa esto? Como bien has dicho, se le envió un cuestionario, un amplio cuestionario a personas que estuvieran trabajando en Puerto Rico. Podías estar trabajando a tiempo parcial, podías estar trabajando a tiempo completo, así que básicamente los requisitos es que fueras mayor de edad y que estuvieses trabajando y que tuvieses la disposición para trabajar. Y entonces de allí, como bien traes, pues se sacan unos voluntarios para pasar una fase donde se le hacían unas preguntas ya, vamos a decir, cara a cara, pero a través de la plataforma Zoom. Y se hicieron, ¿verdad? De ahí se sacaron 22 personas. 4 grupos focales porque se llegó a lo que se llama en investigación la saturación, ¿verdad? La saturación significa que lo que encuentras en un lugar lo encuentras en el otro y que ya estás obteniendo las mismas respuestas a través de una entrevista, de otra entrevista y de otro grupo focal. Es importante notar que nosotros los resultados son bien amplios, son bien densos porque, ¿no? Jennifer, ahorita hablaremos de los instrumentos, ¿verdad? Sí que tenemos, por ejemplo, en los instrumentos una hoja de datos sociodemográficos que tenía 2 secciones, una preguntas generales, 10 preguntas generales, 7 preguntas asociadas a la crisis del COVID, una escala de percepción de la situación del trabajo en Puerto Rico que tenía, ¿verdad? Después de depurarla, tenía 38 reactivos. Ahí las personas contestaban desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Y entonces eso se dividía también en unas subpoblaciones, ¿verdad? Porque le preguntábamos a las personas si estaban trabajando de forma presencial y ahí había una serie de preguntas, o si estabas trabajando de una forma remota o mixta. Así que
Ese básicamente era la forma. También había entonces una escala de factores laborales durante la pandemia, que como dije, pues había una para la modalidad de trabajo presencial y otra para la modalidad del trabajo remoto y mixto, donde había pues una serie de reactivos para cada una de esas modalidades. ¿Algo más que tengas que decir de esa parte, Jennifer? O vamos con la parte cualitativa, si te parece. Sí, con la parte cualitativa. Aprovechemos unos minuticos y pasemos a la parte cualitativa. Claro. Aquí, pues mira, en la parte cualitativa, lo que nosotros realizamos como equipo de investigación fue ir sobre el instrumento cuantitativo a ver qué era lo que medía ese instrumento, y en conjunto pues desarrollamos una serie de preguntas guías, unas entrevistas semiestructuradas, que las dimensiones y las categorías predeterminadas respondían precisamente a lo que medían los instrumentos cuantitativos, con el propósito de tratar de profundizar en la experiencia de los trabajadores puertorriqueños y puertorriqueñas que participaron de estos grupos focales. Las entrevistas semiestructuradas se realizaron a través de la plataforma Zoom Cloud Meeting, así que no tan solo la situación de los trabajadores y el trabajo se vio impactada con la incursión de la tecnología, sino que también la forma en la que investigamos también cambió un poco. Así que eso fue bastante interesante. Y pues como bien indicaron, realizamos 4 grupos focales en los cuales participaron 20 trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas. Sí, sí, recordamos, Héctor, ¿verdad? Teníamos preguntas que tenían que ver con los aspectos laborales, donde tienes, por ejemplo, las actividades diarias, la percepción de la carga de trabajo, las relaciones interpersonales, cómo cambió el trabajo, las medidas de seguridad, el rol de la tecnología, la satisfacción con el empleador. Otra categoría que tenía que ver de preguntas con el bienestar del trabajador, su salud física, emocional, su situación económica. Y otra que tenía que ver con el balance trabajo-familia, donde indagamos sobre la interacción familiar y la situación del ocio y la recreación. Así que yo creo que, ¿verdad?, que por esa parte pues tenemos una gran variedad de preguntas, ¿verdad? Bien retante para ustedes los investigadores, porque como se realizaron esas entrevistas en medio de la pandemia, a la vez que estaban entrevistando era una especie de grupo de apoyo también, yo me imagino, ¿no? Cosa que hablaremos un poquito más adelante. Pues Así que amigos, fue bien interesante la dinámica. Claro. Amigos, ¿qué les parece si pausamos? Así que pausamos y procedemos entonces con la segunda parte de este interesante estudio en la próxima sección de Desde el Observatorio. Desde el Observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, regresamos a Desde el Observatorio, presentando los resultados de nuestro estudio sobre la situación de los trabajadores en Puerto Rico en la situación de la pandemia del COVID-19. Jennifer, ¿nos presentas algunas características sociodemográficas de las personas que participaron en este estudio? Claro que sí, doctor. Pues contarle a la audiencia que en este estudio tuvimos una participación de 952 personas, de los cuales el 69.3% eran mujeres y el 30.7% hombres. Y la edad promedio de estas personas fue de 41 años. Las personas, pues, en un mínimo de edad que participaron fue de 21 y máximo 79. Y en relación a esas características del trabajo, el 56.4%, es decir, 537 personas que participaron estaban laborando, cuando participaron en esta investigación estaban laborando en modalidad presencial, y en modalidad remota tuvimos una participación del 20.5%, en mixta 23.1%, es decir, que entre remota y mixta, es decir, que estaban parcialmente en la casa o en su hogar o en su espacio personal y parcialmente en el trabajo. Entre estas dos modalidades hubo una participación de 43.6%. Esas son como características generales, doctor, de los participantes.
Jennifer, uno de los grandes resultados, ¿verdad? Hallazgos de este estudio es que, semejante al estudio anterior, persiste la precariedad laboral, ¿verdad? Así que me gustaría que tú o el doctor Héctor o podamos compartir esa parte de presentarle algunos hallazgos a la audiencia sobre aquellas preguntas en las cuales nosotros indagamos sobre la persistencia de este fenómeno de la precariedad laboral. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Mira, pues en cuestiones de precariedad laboral, una de los hallazgos principales fue relacionado al salario. Y el instrumento preguntaba que si mi salario es suficiente para cubrir las necesidades básicas de mis dependientes. 60.3% estaban de acuerdo. Sin embargo, cuando indagamos sobre costear actividades de ocio y recreación, 42.5% estuvo en desacuerdo, así que no les alcanza el dinero para tener otras actividades recreativas, al igual que en cuestiones de satisfacción con el salario que reciben por el trabajo. 58.7% de los participantes indicaron estar insatisfechos con su salario. Al igual, cuando preguntamos sobre si el salario le alcanzaba para darse algunos lujos, 55.7% indicó que estaba en desacuerdo con que el salario le alcanzaba. Así que interesante por demás. Sí, al igual cabe señalar que para cuestiones de presentar los resultados, se dividió la muestra como en aquellos trabajadores que estaban en presencial, lo que acaba de mencionar el doctor Héctor es las personas que estaban en trabajo presencial. Y entonces también indagamos esta misma información en las personas que estaban en trabajo remoto y mixto. En esta misma línea de la situación socioeconómica se halló entonces como estos mismos resultados, que la mayoría de las personas estaban de acuerdo en que su salario como tal les ayudaba para cubrir sus necesidades básicas, tanto personales como a sus dependientes, pero realmente los porcientos fueron menores en estar de acuerdo en que el salario les permitiera pagar actividades de ocio, de recreación, y de hecho no se hallaban satisfechos con el salario que recibían en los trabajadores que estaban en esta modalidad, tanto remota como en mixta. Claro, y ese es un hallazgo muy similar al que encontramos en el estudio anterior. También dialogando sobre los beneficios marginales, pues también encontramos algunos resultados similares. Claro, aquel estudio solamente era de gente que estaba trabajando presencialmente, pero en este estudio se encontró que en términos de los beneficios marginales con respecto a las personas que estaban laborando de manera presencial, pues ellos encontraron que tenían unos beneficios marginales por lo general adecuados, pero cuando entramos, que también es un hallazgo similar al estudio anterior, cuando entramos a hablar de los planes de retiro o si son generosos estos planes, ¿verdad? Pues se encuentra ahí que hay unos niveles mayores de desacuerdo, es decir, hay unos niveles regulados por ley de beneficios marginales y el patrono está cumpliendo con ellos. Con respecto a lo mismo, pero con los trabajadores que están en la vía remota y mixta, pues encontramos más o menos lo mismo, ¿verdad? Un acuerdo generalizado con que el patrono está cumpliendo con aquellos beneficios marginales que la ley le obliga a ofrecer. Entonces, y en este sentido, lo que tiene que ver con los planes de retiro es supremamente importante porque dentro de esta gran renuncia hubo muchas personas que estaban en la edad del retiro, que también tenían mucho miedo a contagiarse y se vieron prácticamente que obligados a retirarse y no necesariamente tuvieron una planificación adecuada en ese proceso de planificación del retiro. Claro, claro. ¿Qué les parece si hablamos un poquito ahora de la carga laboral? Yo creo que eso lo vimos más por el lado cualitativo, así que me gustaría que presentáramos algo de los resultados sobre la carga laboral.
En cuanto a la percepción de la carga laboral, los participantes que estaban en trabajo presencial, principalmente los del servicio al cliente, profesionales de la salud, ellos indicaron que hubo un aumento en la carga laboral debido a las bajas de empleados en las organizaciones, así que había una escasez de recursos humanos. Esto parece deberse a que muchas personas se acogieron a licencias para ausentarse debido al COVID o a licencia para atender a sus hijos en el hogar, y también se relaciona pues con lo que mencioné hace un ratito, la gran renuncia. Por ejemplo, uno de los participantes dijo: esto ha sido un cambio terrible para la organización porque hemos tenido que hacer ajustes. Hemos tenido un montón de empleados que han renunciado por esa situación. Y las renuncias, los motivos de las renuncias fueron distintas, pero principalmente este miedo a contagiarse y el cuidado de los hijos o cuidado de personas en el hogar fue bastante significativo. Claro. Jennifer, nos hablas de ese mismo fenómeno, pero en el trabajo remoto y mixto. ¿Qué tal se vio esa carga laboral, esa percepción de la carga laboral en el trabajo remoto y mixto? Sí, según esta parte también se abordó bastante en la parte o en la fase cualitativa sobre la actividad laboral aumentada, y según los participantes, estos motivos se debieron a varias cosas. Uno primero era la desorganización que quizás al principio, porque después pues ya se mejoró, que tuvieron las organizaciones frente a la planificación de cómo se iban a gestionar esas actividades, de cómo quizás las reuniones no se agendaban en horarios diferentes, y ocasionó un sentido también de urgencia, de que todo era para entregar rápido, de que todo tenía que entregarse a tiempo o algunos tiempos que no contaban las personas en su espacio de trabajo. Y lo otro es esa precariedad de los equipos necesarios para poder trabajar desde su casa. Ciertamente en estos espacios de los grupos focales, muchos de nuestros participantes mencionaron el incurrir en gastos personales para poder ambientar como tal sus espacios de trabajo en el hogar, pues porque no fueron brindados por las organizaciones, cosa que a su vez se relacionaba con ese, como una carga más emocional, que más adelante podemos hablar con el doctor Héctor frente a esta situación. Sí. Esos fueron los cambios que quizás fueron diferentes a los que estaban en presencial, porque el doctor Héctor mencionaba, ¿no? Esos cambios estaban, o ese aumento de la carga laboral estaba más asociada a unos recortes de personal, ¿no? Entonces, de tener que cubrir esas mismas necesidades por parte de otros compañeros que ya no estaban. Entonces, aquí habían otro tipo de, a nivel remoto, había otro tipo de necesidades que no se estaban cubriendo y que aumentaba como tal la carga laboral. Claro, una de las partes del estudio que a mí más me chocó, ¿verdad? Y me gustaría que Héctor trabajara, el doctor Velázquez, es lo que tiene que ver con englobamos esto bajo bienestar laboral, pero hubo unos grandes hallazgos sobre lo que tiene que ver con la soledad y el abandono laboral. Así que me gustaría, porque estuviste en los grupos focales, Héctor, y me gustaría que nos trajeras cómo eso se dio en la gente que trabajaba presencial primero y luego en la gente que trabajaba remoto. Claro, mira, en cuestiones de los grupos focales fue supremamente interesante porque nosotros desde que comenzamos a realizar los grupos focales se notó en los participantes la necesidad tan ávida que tenían de ser escuchados, y de hecho muchos de ellos, por no ser ambiciosos y decir el 100%, nos decían que qué bueno que estábamos realizando los grupos focales porque les daba la oportunidad de expresar lo que sentían. En cuestiones del trabajo presencial, los participantes destacaron que se sentían abandonados y solos por parte de las organizaciones. Es decir, sentían que a los miembros de las organizaciones, a la administración, le importaba mucho más cuestiones de que cumplieran con el trabajo, no importa lo que tuviesen que hacer, se enfocaban más en la producción versus el estado emocional.
Y cuando hablamos del estado emocional, toda la carga emocional que implicó la pandemia del COVID. Yo estoy presencial, tengo miedo a que si yo voy a mi trabajo voy a contagiarme, luego voy a mi casa contagiado y voy a contagiar a mis seres queridos. Hay falta de personal y tenemos que cumplir con lo que el patrono nos está exigiendo, y pues sintieron como que el patrono no le prestó atención a esa parte emocional. En cuestiones del trabajo remoto y mixto, el uso de la tecnología para comunicarse con los supervisores o compañeros de trabajo, los participantes de los grupos focales lo vieron como una barrera en la comunicación y una barrera para establecer esos vínculos en el trabajo que también pues pueden facilitar el bienestar emocional de los participantes. Así que al no tener ya ese contacto físico, pues ya lo vieron como una barrera, y sobre todo para comunicarse abiertamente o para sentirse escuchados y acompañados durante el proceso y sus miedos que también estaban enfrentando en ese momento. Bien interesante. Y ahorita cuando concluyamos, pues volvemos a ese tema. Jennifer, ¿nos traes el tema del rol de género en el estudio, si eres tan amable? Claro, sí. Este fenómeno que resaltamos nosotros como rol de género, y quizás está asociado también a la sobrecarga, principalmente en las mujeres, lo encontramos más en las mujeres que estaban trabajando remoto o mixto. Pues las mujeres percibieron un aumento laboral debido al cumplimiento de su rol como madre. Es decir, esto estaba principalmente en aquellas féminas que tenían hijos en edades escolares o muy pequeños que tenían que atender. Entonces se vieron como en esa encrucijada de tener que atender las demandas laborales y percibir a su vez un aumento de la carga laboral, dado el rol que tenían que cumplir al interior de su casa, ¿no? De poder gestionar las actividades de sus hijos a nivel educativo y lidiar también con ese cambio de la tecnología y enseñar a los hijos a atender las clases online, a entregar las tareas online, que estuvieran presentes. Entonces, la dificultad de ese balance entre ser madre y trabajar, y a su vez ser madre y tener que ayudar a los hijos con el proceso de educación, generó realmente un aumento tanto de estrés, pero también de esa carga, de esa percepción de la carga laboral. Y a su vez generó un fenómeno que nosotros hallamos en esta parte cualitativo sobre la necesidad de un respiro parental. Eso fue lo que concluíamos o lo que sacamos, extrajimos de esta parte cualitativa con los investigadores, que ese respiro parental hace énfasis en la necesidad de los padres de que sus hijos se vayan a un espacio educativo, es decir, que vuelvan al colegio, que vuelvan a la escuela, para ellos poder hacer todo lo que normalmente hacían en periodos cuando no estábamos en pandemia y donde el ataque de la tecnología no fue tanto. Entonces, este hallazgo fue bastante interesante, principalmente para el rol de las mujeres como madres. Claro. Tomando en cuenta también, ¿verdad? Como engranan las piezas de que estamos trabajando con una carga laboral aumentada. Nosotros no medimos, ¿verdad? Porque estábamos en medio de la pandemia, pero el tema que lo hemos traído en otros programas, lo del derecho a la desconexión, ¿verdad? Si estamos trabajando remotamente o estamos trabajando de forma mixta, pues a veces estamos contestando correos electrónicos o interactuando con el trabajo a horas que generalmente ya estábamos desconectados si hubiese sido de manera presencial. Otro tema interesante del estudio, se recordarán Jennifer y Héctor, es el tema de la intención de abandonar el empleo. Resulta interesante que nosotros colamos, vamos a decir, en el estudio unas preguntas que tenían que ver con la intención de abandonar el empleo antes de que se dialogara en la sociología sobre este tema de la gran renuncia. Así que encontramos, por ejemplo, en dos preguntitas que colamos en ambos submuestras,
primero en trabajo presencial se les indagó a las personas sobre si ha buscado ofertas laborales para cambiar de su trabajo actual. Pues encontramos que un 60% de las personas estaba de acuerdo con esa premisa. Y si ha pensado buscar un nuevo empleo, pues un 63.7% también estaba de acuerdo. Eso en términos de las personas que estaban en trabajo presencial. En trabajo remoto disminuían un poco. Intención de abandonar el empleo. He buscado ofertas laborales para cambiar de mi trabajo actual, pues ahí es solamente un 41.7%. Y si he pensado buscar un nuevo empleo, pues 48.7%. Así que vemos, ¿verdad? Una generalizada intención de las personas de abandonar el empleo, por lo menos una ideación de abandonar el empleo. ¿Qué tal si pasamos ahora sobre la escala de los factores laborales, Jennifer y Héctor, cualquiera de los dos que guste comenzar? Sí, claro que sí. Bueno, pues en cuanto a los factores laborales durante la pandemia en el trabajo presencial, en las dificultades en balancear el trabajo y la vida familiar, 46.7% estuvieron de acuerdo, mientras que 53.3% estuvo en desacuerdo. Así que vemos cómo también estaban un poco lidiando con tratar de balancear ese trabajo y vida familiar. Le daba miedo a contagiarse, así que manifestaron mucho miedo, y esto fue consistente con los hallazgos cualitativos. 60.5% estaban en acuerdo. Las condiciones en las cuales laboraba durante la pandemia me quitan los deseos de trabajar. 58.8% estuvo en desacuerdo. Siento que mi productividad en el trabajo ha disminuido desde el comienzo de la pandemia. 69.3% estuvieron en desacuerdo, y esta pandemia ha afectado las relaciones con los compañeros de trabajo, y ahí vemos nuevamente este sentido de soledad laboral y demás. 65.7% estuvo de acuerdo con esa premisa. Y por su parte, entonces esos factores laborales durante la pandemia, pero por parte de los trabajadores que estaban en modalidad remoto o mixta, tenemos que el 52.3% estuvo de acuerdo que tenían dificultades en ese balance de vida y familia. El 53.3% estuvo en desacuerdo en tener miedo a que la pandemia se extendiera por más tiempo y quedarse sin empleo. Sin embargo, el 46.7% estuvo de acuerdo a que tenía miedo a quedarse sin empleo por causa de la pandemia. Frente a los ajustes económicos que hizo la organización, como por ejemplo la reducción de la jornada, los despidos, el cierre parcial y entre otros, el 51.1% manifestó estar en desacuerdo. Esto quiere decir que más del 50% las organizaciones no realizaron este tipo de ajustes económicos. Sin embargo, el 48.9% estuvo de acuerdo, lo cual afirma este tipo de situaciones. Frente a la carga laboral aumentada que ya habíamos hablado anteriormente, el 77.8% estuvo de acuerdo en que realmente la carga laboral aumentó en esta población que estaba trabajando a nivel remoto y mixto. Y finalmente, frente a si esta forma de laboral a nivel remoto exponía mucho su vida privada a los compañeros o a sus jefes, el 61.7% estuvo en desacuerdo. Sin embargo, un 38.3% estuvo de acuerdo en que sí se exponía su vida privada. Es interesante. ¿Qué tal si presentamos algunas, porque el tiempo nos va traicionando, ¿verdad? Algunas de las conclusiones del estudio. Quizás comienzo diciendo que se probaron unas percepciones de soledad laboral, sobre todo en aquellas personas que trabajaban de forma presencial, ¿verdad? Se sintieron un tanto solos durante su trabajo. Doctor Velázquez, si gustas de seguir con alguno de los... Bueno, pues en cuanto a las conclusiones, también hay una marcada precariedad laboral general.
en la situación de los trabajadores en Puerto Rico. En el trabajo presencial, pues tendieron a manifestar un poco más esa precariedad en cuestiones a que los salarios sí le permitían afrontar sus necesidades básicas, pero resultaban supremamente insuficientes para costear actividades de ocio o recreación que son tan necesarias para mantener el bienestar emocional. Y por eso es que quizás vimos en la parte cualitativa cómo había mucho malestar y ese sentimiento de soledad laboral. Es decir, pues yo tengo el salario, pero es simplemente para vivir con lo básico, no puedo hacer nada más con él. Claro. Así que vemos y señalamos la precariedad económica, porque hubo reducción en los ingresos de muchos de los trabajadores, aumentaron sus gastos para trabajar desde la casa, ya sea incurriendo en gastos, como lo mencionó Jennifer, adquiriendo equipos tecnológicos que le permitieran trabajar, o los gastos de agua, luz, internet, cualquier servicio que necesitaban para poder trabajar. Sí. Pues amigos, yo creo que hemos llegado al final de este episodio desde el observatorio. No dudo que tengamos que tener otro programa para seguir presentando, ¿verdad?, algunos de los resultados de este importante estudio. La publicación está disponible en publicaciones.pucpr.edu, así que de allí se puede descargar la publicación para tener acceso a ella. Le damos gracias, doctor Velázquez, por acompañarnos hoy. Saludos, Jennifer, y gracias por acompañarnos también. Y a la audiencia por siempre poder contar con ella. Así que los esperamos la semana que viene desde el observatorio, tanto por el Católica Radio como por YouTube y retransmisión en Spotify y otras plataformas digitales. Tengan buen día. Gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.